Y pues vamos a orar antes de pasar a la palabra del Señor. Vamos a orar. Ora conmigo ahí, si tú puedes ponerme en las manos del Señor y que Dios pueda estar hablando a través de mí. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias. Gracias, Señor, porque podemos estar en este lugar, Señor, para venir a escuchar la palabra tuya. ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No hay lugar donde nosotros podemos acudir, Señor. Es a tu palabra. En esta mañana te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda estar soplando vientos del este, del oeste, del norte, del sur, sobre este lugar. Que estos vientos puedan traer, Señor, una renovación. Que estos vientos de tu Santo Espíritu, Señor, puedan traer a nuestra vida aliento, esperanza. Que, Señor, la voz de tu Santo Espíritu, únicamente la voz de tu Santo Espíritu pueda ser escuchada en este lugar, Señor. Reconozco, Señor, mi fragilidad. Reconozco mi incapacidad, Señor, de transmitir tu palabra. Sin la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, simplemente seré como un tímpano que resuene, una palabra muerta. Por eso pido la asistencia de tu Santo Espíritu que has puesto dentro de mí para hablar con claridad tu palabra en esta mañana, Señor. Que podamos ser consolados, edificados, Señor, cambiados por ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie de Salmos Escogidos. Estamos en una pequeña serie. Ya estamos terminando. Me toca cerrar con broche de oro esta pequeña serie. No sé cuántos mensajes habrán sido, pero supongo yo que han sido como unos 7 o 8 mensajes de Salmos. Y hoy estaremos viendo el último Salmos, que es el Salmo 126. Abre tu Biblia y ve conmigo al Salmo 126. Salmo 126 dice de la siguiente manera: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando, llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Este salmo lo he titulado, porque prácticamente eso es lo que expresa en este texto, de la cautividad a la libertad. De la cautividad a la libertad y de la tristeza a la alegría. Y antes de entrar en la escena de este salmo, pues quiero retroceder un poco por qué el pueblo de Israel se encontraba cautivo. Entendemos nosotros que Israel tuvo una serie de reyes. El último de ellos fue Salomón. Y cuando murió Salomón, el reino unido de Dios se dividió en dos partes. Allá por la parte del norte, 10 tribus se formaron en el norte, el reino de Israel. Y las 2 tribus restantes al sur formaron la nación o el reino de Judá. A pesar de esta división, el pueblo de Dios continuó por decenas de años practicando la idolatría a otros dioses paganos. Ellos siguieron con esta actitud de adorar dioses paganos hasta que Dios permitió
que fueran invadidos por el imperio babilónico. Fueron llevados cautivos, fueron conquistados, el templo de Jerusalén fue destruido y fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora, quiero mencionar esto porque esto es muy importante y en esto me voy a basar en el sermón. Para aquellos que traducen la Biblia, sobre todo del hebreo, pues tienen un gran desafío porque en hebreo los tiempos verbales pues no son tan claros para saber si son en el pasado, en el presente o en el futuro. Pero la mayoría de los académicos está de acuerdo que este Salmo 126 fue inspirado una vez que ellos regresaron de la cautividad babilónica a Jerusalén. Y si tú tienes la Reina Valera 60, la mayoría de los verbos que se mencionan ahí en la Reina Valera son verbos en el tiempo futuro. Pero yo te lo voy a leer con la versión Dios habla hoy, que prácticamente las demás versiones, aparte de esta, pues tienen este enfoque, no de un futuro, sino de algo que ya ocurrió cuando ellos fueron traídos a Jerusalén de su cautiverio. Si lo leemos en esta versión sonaría así, pon atención, fíjate cómo dice: cuando el Señor nos hizo volver a los cautivos de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. Éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de gritos de risas y nuestra lengua de canciones de júbilo. Y dijeron los otros pueblos paganos: grandes cosas ha hecho el Señor por ellos. El salmista dice: sí, grandes cosas maravillosas ha hecho el Señor por nosotros. Estamos alegres. Versículo 4 dice: haz que cambie de nuevo nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Haz que cambie de nuevo nuestra cautividad, como haces volver los arroyos en el desierto. Los que sembraron con lágrimas, con gritos de júbilo cosecharán. El que con lágrimas anda llevando la preciosa semilla, aunque siembre con lágrimas, esparciendo la semilla, cosechará con regocijo. Regresará con sus manojos de trigo entre sus brazos. Esa es prácticamente como se debería de leer. Entonces, bajo este enfoque es lo que vamos a ver en este Salmo 126. De la cautividad a la libertad y de la tristeza a la alegría. Y lo primero que quiero que veamos en esta mañana, hermanos, lo primero es el gozo de la liberación de la cautividad. Dame la siguiente. Vemos el relato de cómo el salmista está narrando cómo fue este evento de haber sido librados de un exilio que duró muchos años. Prácticamente en esas líneas, los 3 primeros versículos, ahí está incrustado un gozo y una alegría en el pueblo de Dios por haber sido librados de la cautividad. Dice el versículo 1: cuando el Señor nos hizo volver a los cautivos de Babilonia a Jerusalén, éramos como los que sueñan. Éramos como los que sueñan. Para el pueblo de Dios, hermanos, cuando fueron libertados de una nación en la que estaban cautivos y que jamás pensaban ellos que iban a ser libres para regresar a Sion, a Jerusalén. Sin embargo, todos estos años que ellos estuvieron ahí en ese cautiverio, Dios tuvo siempre el control de su pueblo. Siempre tuvo el control Dios de su pueblo de este cautiverio. Y fue Dios mismo que movió a Ciro para decretar que todos los judíos podían regresar después de un cautiverio de 70 años, podían regresar a su tierra. Ellos eran libres de regresar a su tierra.
Esta obra de Dios fue tan poderosa, tan grande, tan portentosa, que casi se puede comparar como el éxodo, la salida de Éxodo de Egipto. A ellos les parecía estar soñando. Ellos creían que estaban soñando, estaban siendo libertados. Todos esos que habían sido llevados cautivos por tantos años, Dios de repente un día amanecieron libres para poder volver a Jerusalén, a Sión, a su tierra amada. Creemos que estamos soñando. No podemos creer lo que está pasando. Estaban asombrados, estaban extasiados de gozo por la bondad de Dios de liberarlos de ese lugar y traerlos de regreso. Yo no sé cuántos de nosotros te levantas una mañana que tuviste un sueño muy placentero, un sueño en el que todos tus anhelos, todos tus deseos, todos tus planes se cumplen y despiertas con un sentido de satisfacción, pero después te das cuenta que simplemente fue un sueño. Para ellos dicen que era algo así, que creemos que estamos soñando por la liberación que Dios ha traído a nuestras vidas. Ellos eran esclavos de una nación ajena. Ellos habían sido llevados como esclavos a una nación ajena. Ellos eran incapaces de librarse a sí mismos. Es más, estaban en ese lugar por haberse rebelado contra Dios, por haber desobedecido a Dios. Estaban en ese lugar por esa causa. Sin embargo, Dios, por su gracia y por el pacto que había hecho con su pueblo, en hacerles bien, jurado a sí mismo, él juró por sí mismo hacerles bien a su pueblo, los liberta de esa condición y les da una libertad que ellos no merecían. Ahora, ¿cómo podría aplicarse esta liberación, este gozo de la liberación en el pueblo de Israel a nosotros? ¿Cómo aplica a nosotros? Este cuadro de la liberación del exilio representa o nos enseña, hermanos, el milagro de nuestra liberación del pecado. Aquellos que han creído en Jesucristo han sido liberados y Dios ha hecho un milagro poderoso para sacarlos de esa condición de la cautividad del pecado. Dios ha hecho eso con nosotros. Y déjame decirte, amado hermano, esto debe de ser la causa de nuestro gozo. El haber sido librados del pecado, el haber sido puestos en libertad, el haber sido dejados en libertad. Dios rompió las cadenas del pecado. Eso debiese ser para nosotros la causa de nuestro gozo, porque fuimos el objeto inmerecido de la misericordia de Dios, todos nosotros. Fuimos el objeto inmerecido de la misericordia de Dios. Una liberación del pecado en la cual nosotros no hicimos nada para ganarla. Nosotros no hicimos absolutamente nada para merecerla. Éramos enemigos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Éramos enemigos de Dios, hijos de ira. Habíamos vendido nosotros al Señor. Íbamos camino rumbo al infierno. Amados hermanos, yo te animo a que tu gozo esté puesto en esa liberación, en ese milagro de liberación que Dios ha hecho con nosotros. Y eso nos debe llevar a nosotros a que en humildad y agradecimiento sirvamos al Señor con gritos de alegría, con gozo y con cantos de júbilo. La Biblia nos describe de una manera portentosa cómo ha sido el milagro de nuestra liberación del pecado. ¿Quieres escucharlo? ¿Cómo Dios nos ha liberado a nosotros? Efesios capítulo 2 del 1 al 5 dice: y Él nos dio vida cuando estábamos muertos
muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, este es uno de los peros más importantes que hay en la Biblia, más sorprendentes para nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. El milagro de la cautividad en nuestras vidas debe de ser la causa de nuestro gozo, hermano. Debe ser la causa de nuestra alegría. Debe de invadir nuestros corazones. De esta manera se encontraba el pueblo de Dios. Estábamos alegres, entre gritos de alegría, entre cánticos de júbilo. Yo no sé cómo tú puedes echar a andar tu imaginación y ver al pueblo de Dios llevado cautivo a una nación por tantos años, siendo esclavos, sirviendo a otro rey en ese lugar. No tenían vida, no tenían propósito, no tenían ninguna causa por su existencia. Y dice la Biblia que estando en ese lugar donde el pueblo estaba cautivo en Babilonia, solamente en ellos había un lamento. En el Salmo 137 describe cómo era la escena y cómo se encontraban ellos. Salmo 137 del 1 al 5 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Jerusalén. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían: canten, canten. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Dice el salmista: ¿cómo cantaremos cántico al Señor en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Esa era la escena, hermanos. Esa era la escena del pueblo cautivo. Había un lamento continuo, había un lamento y un desaliento prolongado en sus vidas por años y años, y cuando podían tener la ocasión descansando en los ríos, era para lamentarse y pedirle a Dios: devuélvenos a Jerusalén, nuestra ciudad. Se lamentaban en ese lugar. Pero cuando regresaron a Jerusalén, no se limitaban simplemente a hablar lo que Dios había hecho por ellos, las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. No se limitaban solamente a eso. Ellos sentían la necesidad, les invadía la necesidad de cantar, y cantar a pulmón abierto las cosas que Dios había hecho por ellos. Sentían esa necesidad de clamar a Dios en medio de gritos de júbilo y cantos. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano. Yo no sé si tú recuerdas el día en que tú fuiste libertado de la cautividad del pecado, fuiste sanado de esa ceguera espiritual, y de repente en ti había alegría, gozo en tu corazón, y empezaste a cantar a Dios como nunca habías cantado al Señor. La Biblia dice en el Salmo 30: has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi lamento en danza. Me has quitado la ropa de luto y me has vestido de fiesta.
Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, no estaré callado. Estoy seguro que los que hemos experimentado ese milagro de la liberación de la cautividad del pecado, cuando Dios nos trajo con sus cuerdas de amor y nos salvó y perdonó nuestros pecados, seguramente brotaban los cantos de agradecimiento sobre nuestra boca. Esa era la causa de nuestro gozo. Esa era la razón para saltar de la silla y clamar a Dios gracias. Era suficiente como para hacer eso, brotar con gritos de alegría y cantarle al Señor. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver a alguien, a un preso que ha sido puesto en libertad. Yo no sé si tú has ido a una penitenciaría donde están esos presos pagando una condena y de repente un juez los deja libre. Yo he tenido la oportunidad de ver en el norte, cuando entrábamos a esas prisiones, de cómo eran puestos en libertad, hermanos. Había unos que salían y se hincaban saliendo de esa puerta agradecidos a Dios. Daban gracias a Dios entre medio de lágrimas con su familia. Algo que es increíble, algo que nosotros no podemos olvidar, hermanos. Yo sé que tú ni yo vamos a poder olvidar ese día en el que Dios nos hizo libres, en el que Dios nos rescató. Y cabe preguntar en esta mañana, hermanos, cabe que nos hagamos esta pregunta: ¿qué es lo que te roba el gozo? ¿Qué es lo que te roba el gozo y la alegría del Señor? ¿Qué es lo que hace que, como a los judíos se les pegaba la lengua al paladar, qué es lo que hace que no cantes al Señor con júbilo? ¿Qué te roba el gozo? Estas son cosas esenciales en la vida de un creyente. En la vida de un creyente debe haber gozo, alegría. A pesar de que pueda estar pasando por tiempos sombríos, tiene que haber alegría y gozo. Si no fuéramos como los demás que no conocen a Dios, allá preocupados, desalentados por la situación, pero dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Pero ¿qué es lo que nos hace perder ese gozo a nosotros? ¿Qué es lo que quita una sonrisa de nuestra cara, de nuestro rostro? Cosas esenciales como estas tienen que haber en la vida del creyente: gozo, alegría y canto a Dios. Si no hay eso es porque algo está mal, algo está ocurriendo que no está bien. Dice la palabra de Dios que las demás naciones paganas, el Salmo 126 dice que las demás naciones paganas dijeron: ciertamente grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y el salmista afirma eso y dice: sí, grandes y maravillosas cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Grandes cosas y maravillosas, grandes cosas maravillosas ha hecho el Señor con nosotros. ¿Te das cuenta que el sentido de asombro no fue únicamente del pueblo de Dios? ¿Te das cuenta que no solamente el pueblo de Dios fueron los que estaban asombrados, los que estaban extasiados de gozo, impactados por la obra de Dios? También los demás pueblos vecinos. También los demás pueblos vecinos pudieron ver el testimonio de Dios como sacando a un pueblo en el cual había hecho pacto con ellos por su misericordia, no siendo merecedores de ello. Y dijeron: ciertamente nadie pudo haber hecho esta obra más que Dios con estos. Más que Dios con estos. Los gentiles, los pueblos vecinos, hablaban de esta noticia como la noticia de la última hora. Yo estoy seguro que si ya hubieran existido las redes sociales en ese entonces, los celulares, imagínate a las familias saliendo con sus selfies
saliendo de Babilonia y entrando a Jerusalén, subiendo en Twitter, en Facebook, posteando. Era la noticia, era la última noticia, y todos los pueblos vecinos se dieron cuenta de lo que Dios había hecho por ellos. Cuán evidente es, esto nos enseña a nosotros que cuán evidente es cuando alguno de nosotros es librado de la cautividad del pecado, hecho libre por Dios. Los demás pueden ser asombrados por lo que Dios hace con nosotros. Es evidente cuando una persona es sacada de las tinieblas a la luz. Es evidente cuando una persona que ha sido libre del pecado para vivir una vida diferente. Los que están allá afuera dicen, ciertamente tuvo que haber sido Dios quien cambió a esta persona. No sé si recuerdan en Hechos cuando Pedro y Juan caminaban en la puerta del templo. Dice que se sentaba un cojo de nacimiento en ese lugar para pedir limosna. Y dice que ellos iban caminando y este cojo de nacimiento se extendió la mano como para recibir algo, y Pedro y Juan le dijeron, mira, no tengo dinero ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Se levanta ese cojo de nacimiento, dice que brinca de gritos de júbilo, entra al templo cantando, alabando, glorificando al Señor. Y dice la palabra de Dios que todos aquellos que conocían este cojo de nacimiento quedaban asombrados por lo que Dios había hecho con él. Cuando Dios cambia la vida de alguien, hermano, los demás pueden ver a Dios. Pueden ver a Dios. ¿No es este el cojo que se sentaba a la puerta del templo para pedir limosna? Y si lo transportamos a nuestra época, a nuestra era, podríamos decir, ¿no es este el que se la vivía en la cantina, el 2 de bastos? ¿No es este el que se le vivía en la cantina ahí en el centro, el 2 de bastos? ¿No es ese que vendía kilos de 800 gramos en su negocio? ¿No es ese? Dios lo ha cambiado. Dios lo ha cambiado, Dios lo ha transformado, decía. Ahora, cabe que nos preguntemos aquí, hermanos, ¿ustedes creen que Dios continúa haciendo grandes cosas con nosotros? ¿Quién cree eso esta mañana? Ciertamente Dios continúa haciendo grandes cosas con nosotros, hermanos. Pero hay ocasiones en que nosotros somos imposibilitados para ver lo que Dios está haciendo. Muchas veces nosotros, cuando enfrentamos situaciones difíciles de desaliento, de desconsuelo, hermanos, en nuestras vidas, muchas veces cuando pasamos por eso, como el pueblo de Israel pasó por esta cautividad, una nación extraña, y no miraban a Dios por ningún lado, muchas veces nosotros somos iguales a ellos. No miramos a Dios por ningún lado. No miramos a Dios por ningún lado y pensamos que Dios ha dejado de obrar, pero no. Allá el apóstol Pablo junto con Bernabé en el libro de los Hechos dice que ellos salieron de Antioquía e iban a Iconio a compartir la palabra de Dios. Fueron a compartir la palabra de Dios. Pablo y Bernabé llegaron a Iconio e inmediatamente los judíos que no habían creído en el evangelio hicieron un gran alboroto y pusieron enemistad entre dos bandos, entre los judíos, entre los gentiles. Empezó una persecución para Pablo, para Bernabé, de tal manera que lo tomaron, lo sacaron fuera de la ciudad y le pusieron una piedriza, hermano. Lo apedrearon a Pablo, lo sacaron de esa ciudad apedreado, y después de que fue apedreado se levantó Pablo y dijo, ¿dónde queda Iconio de nuevo? Y regresa de nuevo al lugar donde lo habían apedreado y empieza a compartir de nuevo la palabra de Dios. Y dice que él animó a los demás hermanos y le dijo, mira, es necesario que a través de muchas tribulaciones
tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Y cuando regresó de Iconio a Antioquía, llegó a la iglesia de Antioquía y dice que juntó a toda la iglesia para darle un informe de cómo le había ido. Y dice que Pablo estaba enfrente y dijo: estas son las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Pablo, grandes cosas ha hecho Dios contigo. Te apedrearon, te golpearon, te humillaron, te arrastraron. Se levantó el pueblo contra ti en persecución. Estás diciendo que Dios hizo grandes cosas. Una visión transformada, ¿verdad? Una vista transformada de que las circunstancias, hermanos, no mandan. La pandemia no manda. Dios tiene el control. Y a pesar de que lo que podamos estar enfrentando, hermano, Dios está haciendo grandes cosas con nosotros. Dios está haciendo grandes cosas con nosotros. Él ha hecho grandes cosas con nosotros. Él está haciendo ahora cosas grandes con nosotros. Y Él hará mañana cosas grandes con nosotros. Y estaremos alegres por esa causa. Después de el salmista, después de narrar este cuadro de la liberación de la cautividad, después pasa a otro punto que es hacer una oración. Dame la siguiente, hijo. Él empieza a hacer una oración y súplica por un nuevo avivamiento y renovación. Él hace una oración ahora por un nuevo avivamiento, una nueva restauración, una nueva liberación. Haz volver de nuevo, oh Dios, como haces volver los ríos o los arroyos en el desierto del Negev. Hazlo de nuevo, Señor. El salmista, después de meditar en la gran liberación del pecado, en la gran liberación del exilio de Babilonia para traerlos a su Jerusalén, él empieza ahora a orar y su petición es: Dios, trae de nuevo una obra milagrosa en este pueblo. Trae de nuevo una renovación, una restauración, una experiencia similar a la liberación de Babilonia sobre nosotros, para preservar sobre los desafíos que tenemos ahora que volvimos a Jerusalén. Hay mucho trabajo que hacer. Necesitamos de ti. Aviva tu obra, Señor. Restáuranos de nuevo. Trae una experiencia viva como lo hiciste en la cautividad. Trae de nuevo la cautividad. Trae de nuevo, dice, un nuevo milagro sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tu pueblo. Y el salmista está usando una ilustración de cómo los arroyos que se forman en el desierto, que se secan durante el periodo, ¿verdad?, de verano, pero en el invierno dice que esos arroyos secos se convierten en nuevo, hermanos. Se vuelven a convertir de nuevo después de unas corrientes a través de la lluvia. Otra vez se vuelven a convertir en arroyos, y todo lo que era tierra seca en ese lugar se empieza a convertir en un lugar lleno de vida. Eso es lo que estará pidiendo el salmista. Así, Señor, como los arroyos que vienen del desierto, así como cambias esa tierra árida en tierra fértil, fructífera, así cámbianos de nuevo. Qué tremenda petición de este salmista. Qué tremenda petición la de este salmista. Y cuando él hacía memoria, hermanos, es importante mencionar esto. Cuando él hacía memoria de esos días llenos de alegría, llenos de gozo, no estaba haciendo memoria simplemente en momentos en el que él estaba nostálgico. No, él no tenía una nostalgia. Él estaba pidiendo, deseaba que los cautivos fueran puestos de nuevo en libertad y continuaran siendo restaurados y renovados por Dios. Señor, clamaba, trae de nuevo los ríos de tu gracia sobre nosotros. Inúndanos con las lluvias de tu gracia de nuevo, Señor, fluyendo en nosotros.
Y cabe también mencionar que todas las bendiciones que nosotros hemos recibido, hermanos, todas las bendiciones que nosotros hemos recibido en el pasado debieran ser una fuente de esperanza, una fuente inspiradora de confianza y esperanza de que Dios está con nosotros y que los conflictos presentes o futuros que estemos pasando, el mismo Dios que nos liberó ayer es el mismo Dios que nos libera hoy y es el mismo Dios que nos va a liberar mañana. Las bendiciones que hemos recibido deben de ser una fuente de confianza en Dios. Deben de ser una fuente que nos motive a confiar en Dios. Y el salmista no únicamente trae a memoria esos primeros días en los que regresaron a Jerusalén, para convertirlo simplemente en un tiempo de nostalgia. Muchas veces quizás nosotros podemos caer en ese tipo de sentir en nuestros corazones. Un tiempo de nostalgia. Nuestros primeros días, cuando Dios nos liberó, cuando Dios hizo el milagro de liberarnos del pecado, esos primeros días eran llenos de gozo, de alegría, de cánticos, de celebración en nosotros. Y podemos decir quizás, esos eran buenos días. Esos eran los buenos días. Allí eran los días buenos. Pero tú ni yo, hermano, no podemos vivir de glorias pasadas. Nosotros no podemos vivir de glorias pasadas. No podemos tener nostalgia de lo que nos ocurrió cuando el Señor nos salvó y nos libertó de nuestra cautividad del pecado. Es decir, ¿te acuerdas cuando salíamos a evangelizar? ¿Te acuerdas cuando fuimos a ese viaje misionero? ¿Te acuerdas cuando juntábamos las pocas monedas que teníamos y íbamos y llevábamos despensa a los necesitados? ¿Te acuerdas de eso? No, no es un momento para ser nostálgicos. Es un momento para pedirle a Dios, continúa haciendo tu obra en nosotros. Continúa haciendo tu obra en nosotros. Haznos experimentar continuamente, Señor, un avivamiento sobre nuestras vidas. Eso puede ocurrir en la vida del creyente, en la vida de una iglesia, que después de experimentar un gran avivamiento, después de experimentar una gran restauración de parte del Señor, puede estancarse de nuevo en la rutina. Y yo te animo, hermano, esta mañana a que tú y yo adoptemos esta oración del salmista y le pidamos a Dios por nuestras propias vidas y por la vida de la iglesia. Clamemos y digamos a Dios: Señor, restáuranos. Señor, avívanos. Señor, continúa libertándonos. Siga haciendo tu obra en medio de nosotros. Y por último, el salmista menciona una promesa esperanzadora. Él termina haciendo una promesa esperanzadora. Dice: los que siembran con lágrimas, con gritos de júbilo cosecharán. El que con lágrimas anda llevando y esparciendo la semilla, volverá a venir con regocijo, con alegría, cantando, trayendo sus manojos de trigo en sus brazos. Yo quiero dejarte esta mañana con esa promesa esperanzadora. Seguir sembrando con lágrimas si es necesario. Los que sembraron con lágrimas, los que con lágrimas andan sembrando la semilla, cosecharán. La primera imagen vemos al salmista usando una ilustración de cómo repentinamente Dios hace esos
arroyos secos en el desierto, los convierte en arroyos fértiles y todo cobra vida. Así en un momento lo hace Dios, y el salmista dice: wow, esta obra solamente pudo haber sido hecha por Dios. Es una obra directa, divina, de la mano de Dios en favor nuestro. Y en ocasiones, hermano, aplicando esto, en ocasiones Dios derrama bendiciones inmerecidas por nosotros, para nosotros, en las que nosotros no hicimos nada para merecerlas, en las que nosotros no contribuimos por nada en recibirlas, pero Dios se complace en dártelas. Así como hace llover y convierte esos arroyos, a Dios le complace en dártelas. Pero el salmista también tiene otra imagen, y esta segunda imagen es la ilustración de la agricultura. Él usa esta ilustración de la agricultura para traernos un ejemplo, para mostrarnos a nosotros, hermanos, para mostrarnos el arduo trabajo o el papel que nosotros tenemos que jugar. Hay un papel que nosotros jugamos. En la segunda imagen de la agricultura, nosotros jugamos un papel. Nosotros jugamos un papel. El salmista toma el ejemplo entonces de la agricultura para mostrarnos el trabajo duro de arar la tierra, sembrar la tierra, regar la tierra, y después de un tiempo prolongado de espera, cosechar sus frutos. Nosotros tenemos una labor ahí. ¿Cuál es la labor? Sembrar la semilla. Y sembrar la semilla aún en lágrimas. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a alguien que se dedique a sembrar la tierra, pero cuando tú te trasladas a esos lugares y ves cómo están trabajando bajo la luz del sol, hermano, haciendo esos surcos, sembrando, regando, realmente te das cuenta que es un trabajo duro y arduo. Y en ocasiones ellos trabajan sembrando con lágrimas, sembrando con lágrimas su campo. John Piper dice esto de este pasaje de los que siembran con lágrimas. Se lo voy a leer tal cual como él lo pone. Hay una obra que yo debo hacer, ya sea que me encuentre emocionalmente dispuesto o no. Supón que tú estás en una etapa de desaliento y es tiempo de sembrar la semilla. Y tú dices: no siento sembrar la tierra esta temporada porque estoy angustiado. Si tú haces eso, tú no vas a tener comida para el invierno. Pero supón que tú dices: estoy afligido, pero hay que sembrar el campo. Voy a tomar mi canasto de semillas y saldré y voy a hacer mi tarea, aunque tenga que derramar lágrimas. Hagámonos una pregunta en esta mañana, hermanos. ¿Cuál es el campo que tú tienes que sembrar hoy con lágrimas? ¿Cuál es ese campo del que tú y yo tenemos que sembrar? Puedes hacer esa reflexión y preguntarte: ¿cuál es ese campo en el que yo tengo que sembrar con lágrimas? A pesar de que estés pasando por desaliento, a pesar de que estés pasando por un tiempo de desesperanza, ¿cuál es el campo que tú y yo tenemos que sembrar con lágrimas hoy? Quizás es el campo de los perdidos, los que están allá afuera, que no conocen a Dios. Quizás ahí tú y yo tenemos que sembrar con lágrimas. Quizás es el campo de tu ministerio, el campo de tu matrimonio, el campo de tu paternidad. Hermanos, de verdad, es tan fácil, amados hermanos, es tan fácil sentirse cansado, sentirse agobiado, cuando tú tratas de enseñar, cuando tú tratas de discipular, cuando tú tratas de corregir, cuando tú tratas de discipular, cuando tratas de enseñar.
Es fácil sentirse de esta manera, pero no vamos a dejar de hacerlo porque estamos en desaliento o estamos pasando por un tiempo de desesperanza. No podemos dejarnos de hacer, porque entonces no cosecharemos nada, hermanos. No habrá cosecha que levantar. Y esa promesa es para ti y para mí. Fue para el pueblo de Dios, pero también es para nosotros, aquí y ahora, para todos nosotros. Los que sembraron con lágrimas van a cosechar. Los que sembraron con lágrimas van a cosechar, y esas lágrimas serán cambiadas por gritos de júbilo y cantos de júbilo. Es lo que dice la palabra de Dios, con cánticos de alegría. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Si quieres, vea esa cita y léela conmigo y subraya ahí lo que dice el versículo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Estar creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Te animo en esta mañana, amado hermano. Te animo en esta mañana a fortalecer tu fe con esta promesa. Te animo que tu fe sea fortalecida por esta promesa. Mantente sembrando la palabra de Dios, aunque tengas que hacerlo con lágrimas. Mantente ahí, hermano. Mantente orando, mantente sirviendo, trabajando. No desmayes, continúa sembrando la palabra de Dios. Aunque sea un tiempo desalentador, aunque sea un tiempo difícil, aunque sea un tiempo en el que tengas que hacerlo con lágrimas, pues dice la palabra de Dios que tú vas a cosechar con gritos de alegría, y vas a regresar con esos manojos de trigo sobre tus brazos en la alegría, cantándole al Señor en agradecimiento por su bondad. Quiero animarte a eso en esta mañana. Continuemos sembrando. Continuemos sembrando. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Qué aplicaciones tiene para la vida de un creyente? Con esto quiero terminar, hermano. Dios usó y movió el corazón del rey Ciro de Persia para hacer un decreto. La mano de Dios lo movió para hacer un decreto que después de 70 años el pueblo pudiese regresar de una cautividad, pero fue una liberación de una cautividad temporal y física. Dios envió al rey Ciro. Ahora Dios envió a su hijo, no un rey humano, el rey de reyes, el rey del cielo, el rey de la tierra. Los envió a nosotros para librarnos espiritualmente e eternamente del pecado, del diablo. De allí nos sacó. De ahí nos libertó Dios, del pecado, de la muerte y del enemigo. Dios nos trajo de regreso a un lugar en Jerusalén, temporalmente, pero a nosotros nos ha traído de nuestra cautividad de pecado y nos ha metido o nos ha puesto dentro de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y ahí estaremos para siempre siendo parte de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Por donde quiera que tú veas, este salmo describe a Jesucristo. Este salmo describe a Jesucristo, hermanos. El Evangelio de Lucas narra que en una ocasión Jesús, y estando ya en vísperas de entrar a ser crucificado a Jerusalén, dice que ya iba rumbo a Jerusalén para ser arrestado y ser crucificado, y se detuvo delante de Jerusalén y dijo esas palabras: si tú conocieses lo que es para tu paz,
y lloró sobre la ciudad. Lloró sobre la ciudad y se dirigió al cerro del Gólgota para ser crucificado, a Jerusalén, y después al Gólgota para ser crucificado. Jesús mismo, hermanos, Jesús mismo se sembró con lágrimas. Él se sembró a sí mismo con lágrimas. Jesús es la semilla que necesitaba caer al suelo y morir para levantar una cosecha innumerable, incontable, que hasta el día de hoy sigue cosechando. Y parte de esa cosecha somos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿No es esto sorprendente, hermanos? ¿No es esto sorprendente? Jesús sembró con lágrimas, murió, resucitó y subió al cielo, al lado del Padre, con sus brazos llenos de sus gavillas, con sus manojos de trigo en sus brazos, entregándolos al Padre. Y tú y yo fuimos parte de esa cosecha, y no éramos merecedores. Como dijo el hermano Pastor David cuando leyó, Él nos hizo participantes en Cristo de esa cosecha. ¿Cuál es tu respuesta a esto, hermano? ¿Cuál es mi respuesta a esto que enseña este salmo? De la cautividad a la libertad, de la tristeza a la alegría. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta a esto, hermano? Lo que pudiésemos hacer es responder a Dios como Él se merece. Vivir gozosamente, hermanos. El gozo del Señor es nuestra fuerza, es lo que dice la palabra. Vivir gozosamente del Señor. Recordar que todas esas bendiciones que ha derramado Dios no se comparan con ese milagro de liberación del pecado. No se pueden comparar con eso. Y que eso nos lleve en humildad y agradecimiento al Señor, servirle y continuar sembrando la preciosa semilla. La tarea que Él inició, darle continuidad, sembrando la palabra de Dios, que la semilla con lágrimas, para que el Señor recoja sus frutos. Y para ti, amado amigo, que estás aquí y no tienes al Señor Jesucristo como tu Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor puede liberarte de la cautividad del pecado. Y tú te puedes preguntar, hermano, yo no soy cautivo de nada, yo soy libre. Pues esa libertad que tú proclamas es precisamente la cautividad en la que tú te encuentras. No estás amarrado, no estás encadenado, pero espiritualmente estás atado al pecado. Y necesitas que Dios haga una obra milagrosa para librarte de ese lugar y puedas encontrar alegría y gozo para tu alma en Jesucristo, que Él te ofrece hoy, en esta mañana, ser tu Salvador, tu liberador, tu Redentor. Esta pandemia que hemos estado enfrentando por casi ya 9 meses es una especie de cautividad. Esta pandemia que hemos estado viviendo es una especie de captividad, porque ha generado tanto en no cristianos como cristianos temor, inseguridad, desconsuelo, preocupación, violencia doméstica, estrés, depresión, ansiedad a niveles alarmantes. El ocio aumentó, el consumo de páginas como la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. La pandemia es una clase de cautividad, una especie de cautividad. Pero lo único que ha hecho esta pandemia es sacar a relucir lo que ya está ahí. Lo único que ha hecho esta pandemia
es hacer más evidente la realidad del pecado, hermanos. La realidad del pecado, de la cautividad del pecado, en todas sus formas, en todos sus colores y en todas sus presentaciones. Así que si hoy Dios te está llamando a ti, amado, a salvación, a liberación, recibe al Señor en esta mañana. Y nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, permanezcamos sembrando la palabra de Dios. Permanezcamos siendo fieles al Señor, a pesar de que tengamos que sembrar con lágrimas. Voy a invitarte a que te pongas de pie ahí en tu lugar.